Hey, espero que cuando sea que escuches esto estés bien, que la vida marche y que la vivas con pasión. Que nada ahogue el grito de la vida dentro de ti, sino que lo compartas y lo expreses desde tu azotea. Comencemos. Un grito desde la azotea. No es ninguna noticia y ninguna novedad que el mundo en el que vivimos tiene lógicas muy perversas y tiene maneras de ser que son una trampa precisamente porque parecen muy atractivas. Creo que una de las que más nos agobia y de las que más nos genera una cantidad enorme de preocupaciones, de frustraciones, es la necesidad de sentir que estamos haciendo algo realmente importante y realmente grande. La lógica que está detrás de eso es una lógica normalmente numérica, normalmente asociada a cifras, a cantidades. Y lo sabía muy bien Exupéry cuando en El Principito nos decía que los adultos, las personas mayores, somos adictos a las cifras. Y cuando conocemos a alguien o cuando alguien nos dice que conoció a una persona, no le preguntamos por su color de piel, por su color de ojos, por cómo canta, por si colecciona mariposas, sino que le preguntamos cuánto mide, cuánto gana, en qué barrio vive, en qué colegio estudió. Porque desde niños fuimos criados con esta ilusión muy, muy loca y muy demente de las cifras. Hay que tener más dinero, hay que tener más seguidores, hay que impactar a más personas, hay que llegar a más ciudades, hay que estar en más lugares, hay que tener una casa más grande, hay que tener un televisor de más pulgadas, hay que tener autopistas 4G, 5G, 6G, 23G. Y entre más grande sea la cifra, entre mayor sea la cantidad, se asume automáticamente se asume que lo que está pasando ahí es importante, que lo que está pasando ahí es mejor, que el lugar al que se llega es un lugar preferible y deseable y muchísimo mejor que el de las cifras pequeñas y el de las cifras diminutas, el de las cantidades minúsculas. Y entonces, desde muy pequeños nos enseñan que tenemos que crecer, que tenemos que ganar, que tenemos que conquistar cosas, que tenemos que coleccionar, que tenemos que adquirir, que tenemos que acaparar. Y el número se convierte en una obsesión muy fuerte, a todo nivel, en el colegio, en la universidad. Para los que más les interesaban las notas, muchas veces el problema no era ni siquiera sacarse una buena nota, sacarse un 5 en un parcial en la universidad. En el sistema colombiano la mayoría de las universidades califican sobre 5. El problema no era sacarse 5, sacarse una buena nota, el problema es sacar una mejor nota que el resto. Y qué difícil era sacar una nota como el promedio del resto, para muchos. Para algunos. Si el tema es de dinero, pues por supuesto que es una cosa absolutamente obvia y por eso están las revistas, la revista Forbes y la revista de las 100 empresas más grandes, los 100 mejores colegios, los 100 no sé qué, porque todos son cifras y el número de ceros en una cuenta bancaria o el número de puntos en un crédito o el número de el índice de no sé qué cosas de la bolsa y el largo de los yates y la cantidad de hectáreas de la finca y la cantidad de metros cuadrados de la casa se convirtió en una medida de quién eres, pero sobre todo en una medida de qué tan lejos has llegado en la vida o qué tan bueno has sido convirtiendo lo tuyo, lo que sea lo tuyo, en algo productivo. ¿Sí? ¿Cómo le sacaste provecho a tu inteligencia, a tu talento, a tus contactos, a tus relaciones, a tu belleza, a tu genialidad, a tu capacidad de, hasta de engañar gente
Porque resulta que la meta de la cantidad muchas veces no tiene consideraciones éticas de ningún tipo. Pero no me interesa hablar de si hay ética o no hay ética detrás de las cantidades y detrás de ese delirio de grandeza asociado a los números, al ser más que, más lindo, más bonito, más interesante, más genial, más popular, más likes, más seguidores, más reproducciones. De lo que me interesa hablar es de la extraña, muy extraña lógica que tiene el Evangelio y que tiene Jesús de Nazaret en particular respecto a lo que significa realmente la grandeza, respecto a la razón de ser que tendría esa obsesión con la grandeza, o cómo poder curarnos esa obsesión con la grandeza. Porque claro, tampoco es nuevo, tampoco es noticia decir que el lugar número 1 en cualquier campo de la vida suele estar ocupado, y suele estar ocupado por muy poco tiempo. Así que en la medida en que tus esfuerzos y mis esfuerzos y los esfuerzos de tantas personas en este planeta estén concentrados en llegar al número 1, al podio, ese lugar es muy estrecho y es muy instantáneo. Porque la cola para llegar está larga. Y los de atrás también están peleando para llegar ahí, para tumbarte de ahí cuando seas tú el que llega, si es que llegas. Y eso significa que una enorme cantidad de tiempo de nuestra vida está lamentablemente destinado a medirnos por un estándar que es sumamente inhumano y sumamente injusto. Pareciera que Jesús de Nazaret sabía muy bien eso, porque pone la atención y pone el centro además del poder en otra parte completamente distinta. Porque claro, detrás de esta insistencia, detrás de esta concentración del esfuerzo en aumentar la cifra de lo que sea, está una idea que parece que Jesús considera una idea loca y demente, de que la cantidad implica poder, de que tener más dinero implica poder, de que tener más belleza implica poder, de que tener más influencia, por lo menos en términos de redes sociales hoy, implica poder, que tener más números implica poder. Y todo eso pareciera que se transforma en la capacidad de hacer cosas, ¿sí? Y resulta que cuando recorremos las páginas de la buena noticia, nos encontramos que el poder más importante pareciera que está puesto en las manos de las personas más insignificantes, de las personas a las que las cifras les son negadas completamente. Pareciera que la gran influencia real y el gran poder real en la historia está puesto en las manos de personas que tienen muy poco dinero, que no son los más atractivos, que no tienen muchos seguidores, que no reciben muchos likes, que no convocan mucha gente, que sus cifras no son deseables, y no son deseables bajo los estándares esos en los que nos hemos concentrado desde que empezamos a tener conciencia de ser personas y de tener ambiciones y deseos y sueños y caprichos. Y entonces están las personas pobres, y entonces están las personas marginadas, y entonces están las personas víctimas, y entonces están las mujeres despreciadas, y están las personas tachadas de pecadores por la religión oficial, y están toda esta clase de personas a las que ninguna cifra les favorece y sin embargo terminan teniendo toda la atención, no solamente en términos de ¡ay, qué terrible la situación! ¡Qué terrible tu vida! Ven, yo te consuelo porque Dios te ama. Que está chévere, está bonito, suena romántico. Y está bien decirlo. Pero, para Jesús, pareciera que ahí en las manos de esas personas está depositada la fuerza necesaria para transformar esta vaina en un lugar más amable para todos. Y eso es una lógica un poco rara, es una lógica muy interesante, porque tiene que ver con la concepción del poder y tiene que ver con la concepción de la grandeza.
tiene que ver con entender que la única razón de ser del poder es arreglar, es reparar cosas, ¿sí? Más que construir vainas impresionantes, más que acaparar vainas impresionantes, más que lograr mandar sobre la vida de otros, está en la capacidad de arreglar y de reparar lo que ha sido de alguna manera dañado, especialmente en el corazón de las otras personas. Y pareciera que hay una relación entre esa capacidad y una relación inversamente proporcional entre esa capacidad y la acumulación o la fama o ese poder centrado en las cifras y esa idea de grandeza centrada en los números. Y entonces es a esas personas simples y sencillas a las que Jesús les reconoce capacidades extraordinarias y poderes extraordinarios, ¿sí? A veces incluso que en las lecturas parecieran sobrenaturales, como oye, tu fe es la que te salvó, cuando alguien pasó de estar postrado, paralítico, como en términos bíblicos, a tener su camilla en las manos y caminar hacia su casa, ¿sí? Tu fe fue la que te salvó. Es decir, ¿por qué no te das cuenta de tu poder? ¿Por qué no te das cuenta de la fuerza que tienes para transformar? ¿Por qué no te das cuenta de la capacidad que tienes para cambiar las cosas, para repararlas? Y como para reparar las cosas en el campo de la humanidad, en el campo del afecto, en el campo de las relaciones, de los vínculos, es necesaria la cercanía, es necesario el contacto, es necesaria la fraternidad, el mirarnos a los ojos, el poder juntarnos, el poder acercarnos, vencer las distancias con la gente. Pareciera que eso es mucho más fácil entre menos obsesión con los números alguien llega a tener. Pareciera que es mucho más sencillo poder ponerse realmente y terminar siendo útil para alguien en la medida en que hay menos preocupación por esa idea de grandeza. Porque es la otra definición o la otra lógica o la otra concepción que varía. Una es el poder y la otra es, bueno, ¿y de qué se trata en realidad la grandeza? ¿O dónde reside la grandeza? ¿Sí? En las portadas de las revistas, en la fama, en el ser el personaje del año, en reconocimientos, honores, la medalla, el buen mérito, muchas veces incluso los títulos, las posesiones. Ahí es donde aparece, donde se nos pone la grandeza y se nos pone de una manera tan atractiva y parece ser un escenario tan deseable, parece ser un escenario en el que hay tantas ventajas que corremos desesperados tras ella a cualquier precio y pasando por encima del que sea o rompiendo las reglas que sea, muchas veces incluso en contra de nuestros propios principios. Y resulta que Jesús nos empieza a contar que la auténtica grandeza está en provocar felicidad, que la auténtica grandeza está en provocar alegría, que la auténtica grandeza está en provocar que el otro se sienta amado y al sentirse amado se sepa capaz, se sepa poseedor de su propio potencial, de su propia fuerza para transformar no solamente su vida, sino la realidad a su alrededor e incluso la realidad de otras personas. Todos los días vemos y somos personas corriendo detrás de espejismos de grandeza. Y hoy quizá sea un buen día para que nos preguntemos si es mejor tener una enorme capacidad para llegarle a personas o si es mejor tener una enorme capacidad para serle útil a alguien, frente a frente y mirándonos a los ojos y tomando juntos la vida y la realidad en las manos para transformarla y repararla en algo que deje de ser hiriente y que deje de ser sufriente y que deje de ser agresivo y que deje de causar víctimas. Y para eso se necesita estar enamorado de la vida y estar enamorado de los otros. Y parece ser que poder enamorarse de la vida y poder enamorarse de los otros es mucho más fácil cuando no se tienen estas obsesiones con las cifras y
con los tamaños y con las cantidades que muchas veces hacen que la gente, al correr desesperada tras ellos, pise a cualquiera que se le pase por el lado. Un credo desde la azotea. Yo creo en la solidaridad muchísimo. Es de las palabras que me parecen más potentes, más fuertes. Creo en la capacidad de los seres humanos de ayudarse, de ayudar a los otros, de extender las manos, de darles fuerza, de darles también cosas, de enseñar. Creo que cualquier cosa que alguien haga, instantánea o permanente, inmediata o procesual, asistencialista o transformadora de todas las estructuras injustas del mundo, cualquiera, es infinitamente mejor que no hacer nada. Y creo que ese aportarle al otro capacidad para que su vida tenga solidez y no esté a expensas de todas las mareas y todos los terremotos de la vida es una gran opción. Y creo que además el Evangelio nos invita a la solidaridad. Creo que ahí en los apuntes de la religión, en el cuaderno de apuntes de la religión, ahí donde dice obras de misericordia, uno debería tachar ese título y poner: de esto se trata todo. Esa es la solidaridad. Claramente no creo en el selfitón, no creo en la publicación indiscriminada de todo lo que hago por alguien. Me parece muy difícil y sufro, yo, Beto Vargas, sufro cuando veo gente que quiero y que tiene un corazón increíble con unas ganas de ayudar impresionantes, contándolo siempre, contándolo todo el tiempo. Creo que es muy difícil la solidaridad cuando detrás hay una intención de que todo el mundo se dé cuenta lo chévere que yo soy, lo bueno que yo soy, porque de alguna manera pierde, ¿no? Un poco, ¿no? Se convierte en un espectáculo. La solidaridad es cualquier cosa menos un espectáculo, es cualquier cosa menos un reality, ¿sí? En eso claramente el Evangelio es súper sabio, muy sabio cuando dice: hey, si vas a hacer algo por alguien, que tu mano izquierda nunca sepa lo que hace la derecha. Pero hay gente que coge la mano izquierda y la vuelve community manager de lo que hace la derecha. Una bendición desde la azotea. Baruch atah Hashem Elohim melech haolam. Bendito sea, Señor Dios, Rey del universo, por el silencio de los que sufren, el de las despedidas, por el silencio del final, por el silencio de la soledad, por el silencio de los días tras mucho ruido, mucha bulla, mucho show, mucho reconocimiento, por la paz del silencio después de mucho trabajo, después de mucho cansancio, después de mucha pesadez mental, procesando cosas y haciendo cosas. Bendito sea, Señor, por los momentos en los que podemos callar el corazón, callar la cabeza, callar la voz y quedarnos ahí, con la vida y sus sonidos y la vida y sus silencios. Bendito sea, Señor. Una pregunta desde la azotea. Pregunta Emilia: ¿por qué tener imágenes de la Virgen o del Niño Jesús es una forma de idolatría o una forma de magia? Mira, todo en esta vida depende del punto de vista, del sentido que le demos, de la interpretación que tenga, del significado que tenga para ti, para mí. Por eso es muy engañoso cuando alguien diga que toda manera de representar religiosamente algo es
espantoso y es horrible y es condenable. Pero es igual de peligroso cuando alguien dice que todas las imágenes están bien porque está escrito que son veneraciones y no adoraciones o que son recuerdos. No, porque hay muchas personas que en su punto de vista, en su perspectiva y en su interpretación, le conceden poderes a las cosas. ¿Sí? Y con las imágenes religiosas, las de casa o las del templo, con los objetos religiosos que un día están en una tienda y el otro día están haciendo parte de la mística más fuerte de un ser humano, cuando hace 24 horas estaban en un estante en una tienda, pues hay una línea interesante de alerta que me parece chévere tenerla y plantearla, en que las cosas no tienen ningún tipo de poder, los objetos no tienen ningún tipo de poder, ni siquiera objetos que nos recuerden a los seres más importantes de la historia de la Biblia o de la historia de la religión o de lo que sea. Quien tiene poder es el Señor. Y el Señor, que es feliz haciendo que tú descubras tu poder y que descubramos el poder que tenemos todos, además cuando estamos juntos como hermanos, juntos como comunidad. Cuando en vez de resolver nuestras cosas, en vez de ayudarnos y tendernos la mano, en vez de confiar en Dios, ¿sí?, se desborda esa confianza y esa ilusión en un objeto, en ir a tocarle los pies a una estatua, en irse hasta algún lugar para poder ver, tomar una foto, encargar algo, en llevar una imagen de casa en casa, pues hay una magia de fondo que es inútil y que es peligrosa porque nos distrae. Nos distrae de una realidad del corazón. Y es que el verdadero, el auténtico poder de Dios, es el que hablábamos hace un ratito de cambiar las cosas. Ese nos habita, ese está dentro de nosotros, ese nos cabe en el pecho por elección de Él. Y yo creo que deberíamos confiar más en eso que en cualquier objeto. Que puede servir, dale, pero que no tiene nada que ofrecernos al lado de la fe. Un saludo desde la azotea. Hoy desde la azotea quiero saludar a un hombre que es fantástico, literalmente fantástico, es decir, que todo él está lleno de fantasía y desborda fantasía. Fantasía como posibilidad de crear cosas que no existen y mundos que nos ayudan a todos a habitar mejor este. Ese señor se llama Yuan Fuei Liao y es de Taiwán. Su nombre claramente es de Taiwán, es un nombre del lejano, lo que aquí llamamos el lejano oriente y allá llaman aquí. Y Yuan es cuentero, Yuan es escritor de cuentos y de historias para niños, Yuan es profesor de creación literaria, Yuan es mago, Yuan es misionero, Yuan canta, y este hombre no tenga otro bolsillo, tiene otro talento. Y además está rodeado de gente talentosa como su esposa y sus bellísimos hijos. A Yuan lo pueden encontrar en Instagram como Yuan Fuei. Pero ahí pues van a encontrar como cositas de su vida y de lo que hace. Pero yo les invito a que busquen los cuentos de Yuan Fuei en las librerías para niños. Porque aunque son cuentos infantiles, como todos los buenos cuentos infantiles, son para el niño que todos en cualquier edad seguimos llevando dentro. Maestro Yuan, abrazo desde la azotea. Un saludo y que Dios te guarde por siempre. Termina así el episodio de hoy. Gracias por escuchar. Gracias por compartir. No olviden que nos pueden escribir en La Azotea Podcast en Instagram y que nada ahogue el grito de la vida que llevan dentro. Al contrario, que lo puedan compartir y expresar desde su azotea.